Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es poder escuchar tu palabra, que es poder venir, Señor, a tu casa, Señor, a seguir aprendiendo de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el crecimiento, en la madurez, Señor, para que algún día, Señor, lleguemos a la estatura tuya, Señor. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Padre, te entregamos toda incredulidad, Señor, todo lo que nos impide, Señor, caminar libremente, Señor. Todo rastro de pecado, Señor, que entorpece el caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir unas vidas, Señor, en ti, Señor, de alto grado de intimidad, Señor. Ayúdanos a abandonar la superficialidad, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a comprender todas estas palabras. Ayúdalas a que sean atesoradas en nuestro corazón para que den fruto en su tiempo, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, como nosotros sabemos, hoy, en este mes estamos en la temporada de Navidad. Hace 8 días comenzamos con una temática que va muy atada a lo que es esta celebración de la Navidad. Para hoy el tema se llama el cumplimiento de la promesa, el nacimiento del Mesías. Para algunos esto puede ser un tema que ya se ha escuchado muchísimas veces, para otros puede que no, puede que sea su primera vez, su segunda vez, su tercera vez. Pero el tema está en que realmente nosotros podamos entender qué es lo que ha sucedido. Yo cuando me enfrento a este tema me doy cuenta que de memoria me sé muchas cosas, pero realmente muchas de esas cosas no están en mi corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando yo comprendo quién es el Mesías, qué tipo de promesas es las que se han hecho y que realmente se cumplieron, y eso es lo que estamos viviendo hoy en el día, nuestra vida tiene que ser afectada por eso. La manera en cómo nosotros oramos, nos acercamos a la palabra, cómo llevamos nuestra vida en el Señor, tiene que ser afectado por esto que vamos a leer el día de hoy. ¿Listo? La Navidad es un tiempo de celebración y reflexión, no solo por el nacimiento de Jesús, sino porque su venida marcó el cumplimiento de una promesa divina dado siglos antes. En el libro de Isaías, capítulo 9, el versículo 6 al 7, vemos que es un texto profético que describe quién sería el Mesías y lo que vendría a ser. Este pasaje nos llama a que nos regocijemos porque el niño nacido en Belén es el Salvador esperado. Entonces yo les pido el favor que me acompañen a el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Hay muchas profecías acerca de la venida del Mesías, del cumplimiento de ese Salvador esperado, que nosotros, como hemos visto aquí en la iglesia en muchas ocasiones, por esa promesa que está escrita en Génesis 3:15, donde se anuncia la venida del Mesías, el cual viene a cumplir un rol específico, un rol que nadie más, ningún ser humano ha podido cumplir, simplemente Jesucristo. Entonces vamos a leer de qué tipo de profecía es la que se está hablando aquí. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Dice así, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes entienden lo que acabamos de leer ahí? Piénselo, vámonos de nuevo al 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Isaías nos profetiza en un contexto, si nosotros nos vamos a la situación que estaba pasando aquí en el libro de Isaías, vemos que Isaías es un profeta que está encargado de anunciar el exilio del pueblo de Israel por el ataque o la invasión del pueblo babilónico. Todavía aquí no se ha cumplido, pero desde como nosotros hemos podido ver, desde el Génesis se ha anunciado lo que realmente el ser humano siempre ha necesitado, y es la intervención de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos estar de nuevo en una correcta relación con Él. Cuando Adán y Eva pecan, la mayor pérdida es que nosotros perdemos esa relación o esa conexión directa con Dios. El hombre, cuando peca, es sacado del ambiente perfecto donde debería estar. Y a través de muchas circunstancias, el Señor no nos desecha totalmente, pero nos deja una promesa de que en algún momento volvemos a estar en una nueva relación, en un nuevo pacto, donde podemos acceder confiadamente a su presencia, al trono de la gracia, donde durante mucho tiempo fue difícil, casi imposible poder entrar. Si nosotros vamos al contexto de lo que es el Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía entrar a la presencia una vez al año, por la expiación y el pago de los pecados de él y del pueblo. Pero cuando nosotros vemos aquí en el libro de Isaías que un niño nos es nacido y que se nos va a dar a nosotros y que su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y que nos dice que la extensión del imperio del rey, que en este caso es Jesucristo, y la paz, escuche esto, no tendrá límite. Si usted analiza hoy cómo está el mundo hoy en día, yo creo que en ninguna región del planeta se está experimentando una paz verdadera. Hoy estamos en un mundo donde hay demasiado conflicto. Yo creo que en la historia de nuestra vida, en nuestra época, no hayamos visto tanto conflicto mundial como lo estamos viendo en este mundo, en este momento. Pero la promesa es que con la venida del Mesías, el gobierno de él no tendrá límites, así mismo que su paz. Y dice que sobre el trono de David y sobre su reino, Dios lo dispuso y lo confirmó en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará que suceda este tipo de cosas. Este niño es presentado como la respuesta divina a la desesperanza humana. La frase nos es nacido enfatiza la humanidad de Cristo. Él nació como un bebé real en un momento histórico específico. El Señor permitió que la venida del Señor Jesucristo fuera en un momento vital para que se entendiera el plan del cual venía a ser. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías que los iba a liberar de la opresión y del yugo en ese tiempo del imperio romano. Ellos estaban esperando la venida de ese rey que con todo el esplendor y autoridad los iba a liberar de esa opresión. Iban a experimentar una paz que no tiene límite. Cuando el Señor viene a hacer eso. Y hay algo muy interesante en esto, que para que nosotros podamos experimentar esa paz, ese juicio y esa justicia, las cosas se deben hacer a la manera en como Dios las ha diseñado. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Dice aquí, Hijo nos es dado. Subraya la naturaleza divina de Jesús. Este Hijo no solo nace, dice, es dado por Dios como el cumplimiento de la promesa de redención. Esto fueron cientos de años antes de la venida del Mesías. Pero se nos promete que sobre él
nosotros vamos a poder reconocer algunas características de Jesucristo, que es que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo lo que necesita la humanidad está en eso que es Jesucristo. Si nosotros miramos, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿quién hoy en su vida no necesita consejo? ¿Quién hoy en su vida no necesita dirección para saber qué hacer, cómo dirigirse, cómo conducirse, qué decisión tomar? Lo que vamos a ver es que la plenitud del conocimiento y la sabiduría reposa en lo que es Jesucristo. Según hay un comentario bíblico que se llama The Expositor's Bible Commentary, dice: el uso de la palabra hijo refleja el pacto que Dios hizo con David. Si quieres, ayúdame, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 12, donde se promete un rey eterno bajo el linaje de David. Capítulo 7, desde el versículo 12. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos, esto se lo está diciendo a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta fue una promesa que Dios le entrega a David y dice: bajo el linaje tuyo va a haber uno que gobierna, y yo, Dios, voy a confirmar ese reino para siempre. Si nosotros vamos a ver, nosotros si miramos la genealogía, el rey que viene después de David es Salomón, y en Salomón no se cumple esa promesa. Salomón comienza muy bien, pero termina muy mal. Pero aún así vienen muchos reyes que hicieron lo malo, cada uno peor ante los ojos de Dios. Uno hacía lo peor que su sucesor. Por allá aparecía uno que alcanzaba a hacer algo bueno delante de los ojos de Dios. Pero si nosotros miramos el linaje de todo el reinado que viene de David, la mayoría hizo lo opuesto que Dios esperaba. Entonces, cuando vemos que se nos ha dado ese hijo y que ha nacido, y en el capítulo 7 del libro de Isaías se nos explica en qué condiciones es que iban a ser ese Mesías, nosotros vemos que ese del que se está hablando aquí no era un ser humano como nosotros común y corriente, sino era la venida del Mesías sobre el cual el reino, el gobierno iba a reposar, y Dios mismo lo iba a confirmar por siempre y por la eternidad, ¿sí? Eso es, por ejemplo, todas esas promesas nos apuntan a lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice: y se llamará su nombre admirable, ¿cierto? En otros podemos pensar, ¿qué significa esto de admirable? Piense un momento, ¿qué es que el nombre del Señor Jesucristo, del Mesías venido, sea admirable? ¿Qué podría ser admirable? Un ejemplo, dice aquí, digno de adoración, ¿cierto? Suena muy, muy bonito, muy precioso. ¿Qué más puede ser admirable? De respeto. ¿Qué más podría ser admirable? Íntegro, ¿cierto? Recto. Y mire, si usted lo sabe o no lo sabe, pero
en la manera en que Dios asigna los nombres, ¿sabe qué define mucho? El carácter de esa persona que lleva ese nombre. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, Jacob y Israel no significan lo mismo. Uno significa tramposo, mediocre, ¿sí? Tramposo, y el nombre de Israel significa totalmente lo opuesto. Cuando el Señor deja de llamar a Simón y lo llama Pedro, quiere decir que algo no solo en la apariencia cambia y en el título, en el rostro, sino que en su carácter, en su esencia, algo ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos describir más al Señor Jesucristo? Nosotros encontramos que dice que es admirable. Y el uso de la palabra admirable viene de una palabra en el griego que se llama pele, que significa, dice, mire, se refiere a algo que es extraordinario, maravilloso o más allá del entendimiento humano. ¿Qué es admirable? Algo que es extraordinario, maravilloso y más allá del entendimiento humano. A menudo se utiliza para describir los maravillosos actos de Dios que inspiran asombro y reverencia. En el contexto de la Biblia, pele, que es la palabra en hebreo, significa intervención divina o eventos milagrosos que revelan el poder y la majestuosidad del Señor. Si nosotros miramos el trasfondo cultural e histórico de esta palabra, dice, en la antigua cultura israelita, las maravillas y los milagros se consideraban manifestaciones directas de la presencia y el poder de Dios. Los israelitas creían que Dios realizó estos actos para demostrar su soberanía, liberar a su pueblo y afirmar su pacto con ellos. El concepto de pele está profundamente arraigado en la comprensión de que Dios participa activamente en el mundo y que sus acciones trascienden la comprensión humana. Vio que es un poco más completo de lo que podíamos pensar, que está bien, sus respuestas estaban bien, pero que cuando nosotros nos referimos a quién es Jesús, y dice primeramente, su carácter, su esencia, admirable. ¿Qué es admirable? Que sabemos que está involucrado siempre en los asuntos de la tierra. Es un Dios que no está apartado, es un Dios que está cercano. Dios envió a su Hijo, ¿a dónde? Aquí a la tierra, ¿cierto? Y que todas sus acciones y muchas de las cosas que Él hizo seguramente van a trascender nuestra comprensión humana. Van a haber muchas cosas que no vamos a poder comprender, ¿sí? Por la limitación de nuestra mente y por la naturaleza de Él, porque a Él no lo sujeta ni el tiempo, ni el espacio, ni ninguna condición natural. Pero de ese es el que estamos hablando. Cuando nosotros decimos, llamará su nombre admirable, es algo que está más allá de nuestra comprensión. Nosotros podemos gastarnos toda la vida mirando los actos maravillosos, misericordiosos que Dios ha hecho, pero aún así lo que lo define a Él está todavía aún más allá. No nos va a alcanzar la vida para poder comprender lo admirable que es Él, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando comprendemos estos textos, yo estoy seguro que usted en su vida normal usted ya no va a ser igual. O sea, me refiero, la forma en que usted se acerca a Dios, habla con Dios, lee la palabra de Dios, desarrolla disciplinas espirituales, ya no es la misma. Porque lo que pasa es que usted ya no vive usted, sino que el admirable vive en usted. Y usted ya no lo ven, ya no ven su carácter, sino que ven el carácter de aquel que es admirable, de aquel que es capaz de hacer cosas que están más allá de nuestra comprensión, ¿sí? Si no, mire la naturaleza. Hay cosas que yo creo que la ciencia no va a poder entender, ¿sí? ¿Cómo nació todo esto? ¿De dónde venimos? Va a ser muy complejo porque está más allá de los límites humanos. Me parece interesante lo que se está haciendo, pero nos vamos a quedar limitados en la manera como Dios hizo todas estas cosas. Nosotros podemos ver la maravilla. Si nosotros vemos, a mí me encanta la ciencia, pero dice que el material más extraño en el universo es la madera.
Y nosotros aquí es una de las cosas más abundantes que tenemos. Es más común los diamantes en el universo y no un elemento como la madera. Digo, pues, y para nosotros eso es algo totalmente común. Pero ¿cómo así? Todo lo que ha hecho el Señor, la obra que hizo en la cruz, aunque podamos entender muchas cosas, todavía está muy allá de nuestra comprensión humana. Y ese es al que se anunció. Escuche esto, este admirable se profetizó cientos de años atrás y este es el cual ya vino, el pueblo lo estuvo esperando, muchos no lo reconocieron, pero este es el que ya pisó la tierra una vez y viene por segunda vez. Dice el segundo, consejero. Piense usted, ya sabemos un poco más que es admirable. ¿Qué es consejero? Esa es la fácil, ¿cierto? Que da consejos. A veces es un poco compleja de describir. ¿Qué sería que el Señor, cómo así? Bueno, ya entendemos un poco que es admirable. ¿Qué es consejero? Piénselo por un segundo. Bueno, muy bien, que puede dar guía. Esta también viene de una palabra en el hebreo que se llama yat. Significa, escuche esto, principalmente aconsejar. Se utiliza en el contexto de brindar orientación, tomar decisiones u ofrecer sabiduría. El término puede implicar tanto como dar o recibir y a menudo implica deliberación o consulta. En el contexto bíblico se asocia frecuentemente con consejos sabios y piadosos, así como las decisiones de líderes y profetas. Si nosotros miramos el antecedente cultural e histórico de esta palabra, nos vamos a poder encontrar que en el antiguo Israel el consejo, escuche esto, era muy valorado, especialmente en el liderazgo y el gobierno. Si nosotros vemos los casos bíblicos, los reyes a quienes consultaban. Los reyes consultaban a los profetas y le decían, pregúntale al Señor nuestro Dios qué debemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era inconcebible dirigir una nación sin la dirección y el consejo del Señor. Era imposible para ellos, o sea, no estaba en su comprensión humana. ¿Sí? Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Nosotros hoy podemos tomar decisiones deliberadamente sin consultarle a Él. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sí vamos a tener que ser responsables del resultado de esas decisiones. Y Dios no puede ser el responsable de eso, porque nunca le hemos consultado. Entonces, ¿quién es Él? Dice así, los reyes, profetas y ancianos a menudo buscaban consejo para tomar decisiones, escuche esto, decisiones informadas. El papel de un consejero era importante, ya que podía influir en la dirección de una nación o en el resultado de una situación. Dice, la literatura sapiencial de la Biblia, como lo son los proverbios, enfatiza la importancia de buscar consejo sabio y los peligros de ignorarlo. Mire, la palabra describe que el pueblo de Dios, ¿por qué perece? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Por falta de esa consulta de aquel que realmente sí sabe. Dios es el que nos ha diseñado, es el que ha diseñado este mundo, la tierra, lo visible y lo invisible. Él realmente sí sabe qué es lo que mejor nos conviene. Pero cuando nosotros entendemos de primera mano que Él es admirable, ¿cierto? Que su intervención divina traspasa todo límite humano, pero que en Él también podemos hallar consejo, ¿sí? Porque yo digo, a veces yo tenía un decir, yo decía, es que la vida es difícil, la vida es complicada, la vida presenta retos, pero a mí el Señor me corrigió eso, y el problema no es que la vida sea difícil, es que obedecer lo que dice el Señor a veces para nosotros es muy difícil, porque no queremos eso.
No queremos hacerlo las cosas a la manera del Señor. Por ende, la vida se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque estamos a merced de lo que yo crea en mi concepto de qué está bien, qué está mal, qué me conviene y qué no me conviene. Pero, ¿qué deberíamos aprovechar en esta temporada? A volver a buscar ese consejo de Dios. Es importante que podamos consultarle todo al Señor, ¿sí? Y Él, como consejero, no se va a negar a darnos un consejo, ¿sí? Si nosotros lo vemos en la Biblia, siempre que los reyes o los ancianos consultaban a los profetas, siempre tenían respuesta del Señor. Muchas veces era una respuesta que no querían. ¿Cuál era el problema de los reyes? Que le decían a los profetas, no nos profetices eso, profetízanos cosas buenas, que nos gusten, que profetízanos que viene paz, profetízanos que viene abundancia, que viene eso, profetícenos eso. Y el problema que por la desobediencia del pueblo venía era juicio. Entonces, si uno mira en el libro de Jeremías, Jeremías le profetiza al rey y al pueblo, y le dice, si usted se deja capturar, usted va a vivir. Si usted escapa, va a morir. Yo digo, parecería incoherente. Más bien, si usted se escapa, se salva. Pero si usted se deja capturar, pues lo van a matar porque lo van a capturar. Pero escuche esto, el consejo era opuesto. Déjese capturar y no le va a pasar nada. Más bien, viva ya, construya viñas, cultive y viva. Y su vida no va a correr peligro. Muchos no aceptaron ese consejo y decidieron escaparse. Cuando viene el peligro, yo digo, no, yo prefiero tomar mi propia decisión. ¿Y cuál fue el resultado? Todos los que escaparon murieron, pero los que se dejaron capturar por el imperio babilónico vivieron. Y en esos hacía parte un remanente que sería de ese remanente que volvería a la nación de Israel a volverla a habitar, a volverla a poblar. Pero mire lo importante, muchas veces nosotros hemos tenido inconvenientes por no buscar ese consejo de Dios. Es vital para nuestra vida. Mire, esto no es una carga religiosa. El más beneficiado de que usted busque consejo, adivine quién es. Usted y yo. Dios no se afecta porque usted busque o no busque consejo. El único beneficiado o perjudicado en esto soy yo. Dice, Jesús tiene sabiduría perfecta para guiarnos en toda situación. Jesús representa la suma de toda la sabiduría y conocimiento. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. Versículo 2. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Aquí el tema no es decir Jesús, 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 y se nos rayó la cabeza con Jesús para arriba y Jesús para abajo. ¿Por qué decimos que en Jesús reposa toda la suma de la sabiduría y el conocimiento? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vámonos al 3. En quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Vámonos al versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vámonos de nuevo al capítulo 2. Versículo 2. Miren de nuevo. Para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Eso es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Cuando usted permite que el Señor, o usted busca y realmente con fe, con esa certeza de lo que el Señor está haciendo, su vida va a ser impactada. Usted va a dejar de ser usted para que se siga formando Cristo en nuestra vida. Miren la intención del Señor. ¿Cuál es la intención? De que usted sea una persona religiosa, legalista, que
solo se enfoque en usted mismo. Mire cuál es el objetivo del Señor, que usted y yo alcancemos todas las riquezas del pleno entendimiento. A eso es lo que el Señor lo está invitando a usted. Ese es el plan del cual estamos siendo partícipes usted y yo. Por eso el Señor nos ha convocado hoy para que entendamos la importancia de vivir una vida a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo alcanzamos todas las riquezas del pleno entendimiento? ¿Cómo eso? Eso suena muy bonito. Y yo puedo decir, amén, sí, eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo yo alcanzo ese entendimiento? ¿Cómo? Entendiendo que el misterio del Dios Padre y de Cristo. Ahora sí vamos al versículo 3, que dice que ¿qué? En quien están, ¿qué? Abiertos, ahí, no, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso en Él es la suma de todo el consejo que podamos tener, porque a Él no lo limita el tiempo. Él sí puede saber qué es lo que más nos conviene. Él, no puede, Él sabe qué es lo que mejor nos conviene, ¿cierto? Y de eso se trata, que podamos llevar una vida donde podamos entender cuál va a ser el plan de nuestro ser. ¿Para qué? Para que no estemos perdiendo tiempo. A veces, incluso aquí dentro de la iglesia, es frustrante no saber para dónde vamos, ¿sí? Pero el tema está en que esto lo iremos descubriendo en la medida en que vayamos aplicando esto que el Señor nos está diciendo. Un ejemplo, volvemos a Isaías capítulo 7, muy bonito. El Señor es admirable. El Señor da consejos, sí, el Señor da consejos. ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de consejo que da el Señor no es un consejo como nosotros lo podemos dar. En Él reposa toda la suma de la sabiduría y el conocimiento, ¿cierto? Por eso, ¿por qué el ser humano perece? Por no entender cómo debe ser la vida aquí en la tierra. ¿Por qué perece el pueblo del Señor? Por falta de ese conocimiento. Entonces digo, ¿cuál es el mayor ataque hoy? No conozcas de Dios, no conozcas de Dios, eres un retrógrado. Digo, a ver, si en Él reposa el pleno conocimiento y la plena sabiduría, ¿dónde yo más lo voy a buscar? ¿El mundo me ofrece pleno conocimiento y plena sabiduría? Por eso digo, la mejor decisión que usted ha podido tomar hoy es estar aquí. Pablo dice, como leemos ahí en Colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. De nuevo, vamos a Isaías 9. ¿Cuál es el primer nombre que el Señor Dios mismo le asigna? Admirable, ¿cierto? El segundo es consejero. ¿Qué es Dios fuerte? Un Dios fuerte. ¿Qué es Dios fuerte? Piénselo. Un ejemplo, se parece, yo diría que es un sinónimo, Dios Todopoderoso, ¿cierto? Hay una película que se llama El Todopoderoso. Entonces todo lo hace, ¿cierto? ¿Qué es Dios fuerte? Un ejemplo, inquebrantable. ¿Qué más podría ser? Dice que este Dios fuerte viene una palabra en el griego que se llama Gibor. Se usa en la Biblia para describir, escuche esto, a individuos que poseen gran fuerza, valentía o valor. A menudo se refiere a guerreros o héroes que demuestran, escuche esto, una destreza excepcional en la batalla. La palabra también puede denotar a alguien que es poderoso en términos de influencia o poder, no solo de fuerza física. A mí me encanta la manera en cómo el Señor Jesucristo vino a inaugurar el reino. La mayoría de los que estaban esperando la venida del Mesías pensó que esto iba a ser sangre por todos lados, cabezas de romanos por todo lado.
y la manera en cómo el Señor Jesucristo enseña cómo se ataca la violencia es, personalmente para mí, es de otro nivel. Como un ejemplo, cómo reaccionar ante la injusticia. Yo ayer hablaba con alguien y le compartía algo que cuando lo aprendíamos con mi esposa, quedamos como, oiga, es impresionante la manera en cómo en Él reposa tanta sabiduría y tanto conocimiento. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben. Cuando el Señor dice que cuando te golpeen en una mejilla, ¿qué es lo que dice? Pon la otra. Entonces cualquiera podría hacer una interpretación textual, ya. Pero o sea que nosotros somos los que nos golpean, nos lastiman y, ¿sí me voy a entender? O sea, somos los bobitos del paseo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, al cristiano se le ha encasillado mucho eso. El que no puede decir nada, el que pobrecito, el que tiene que sufrir todo. Y no es así. Cuando usted mira en el contexto del momento, ¿qué significaba golpear a alguien en la mejilla? Era decir que yo estaba en un nivel superior a la persona que yo estaba golpeando. Cuando yo golpeaba a una persona en ese contexto con el puño, yo ponía a esa persona al igual que a mí. Entonces, yo le decía, la persona cuando golpeaba, lo cacheteaba, ¿cierto? ¿Qué denotaba eso? Yo estoy por encima tuyo. Te humillo, porque esa es mi pretensión, humillarte. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, ponga la otra mejilla, la forma de la cachetada, piensa en este momento, la forma de una cachetada con la mejilla izquierda es difícil, le tocaría darla así, no puede, es ridículo. Y lo que muchas veces las personas respondían era golpeándolo. Entonces, ¿qué terminaba sucediendo? Ya no te humillaba, sino que la misma persona terminaba poniendo al mismo nivel a la otra persona. No significa ser bobo, pero con la intención que iba esta persona, el que terminaba siendo humillado era el que iba a humillar. Y no hubo ningún acto de violencia. Cuando el Señor dice, si te piden tu abrigo o te piden tus ropas, entrégale todo, si te piden tu vestido, entrégale ¿qué? Tu abrigo. Y uno dice, pero Señor, o sea, aparte que me están quitando, ¿tengo que entregarle mi abrigo? ¿Qué es lo que pasa? Que aún así, en la inmoralidad y en la maldad que existía, dejar a una persona desnuda era terriblísimo, aún entre ellos. ¿Qué pretendía? Listo, yo solo no te entrego mi vestido, te entrego mi abrigo. Y la persona quedaba totalmente descubierta. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas personas venían a socorrer a esa persona, pero la reputación de la persona que había hecho eso quedaba terriblemente. Y era una forma de poder contrarrestar el mal de esa manera. El Señor no nos ha llamado a que seamos pasivos, pero no está llamando a que seamos violentos de la manera en como este mundo lo pretendía hacer. No puede existir el reino del Señor y que nosotros seamos parte de Él si nosotros en nuestro corazón no hemos cambiado. Por eso es importante que nosotros podamos entender que este Dios fuerte es alguien poderoso en términos de influencia, poder y no solo de fuerza física. La mayor batalla que se puede librar hoy es que el corazón humano sea cambiado, pero no nos está llamando a que seamos pasivos o conformistas, sino que entendamos la mentalidad del Señor Jesucristo y cómo nos debemos comportar en este mundo. Si miramos el contexto cultural histórico de esta palabra, en la antigua cultura israelita, ser un gibor, que es la palabra en hebreo, era muy estimado, era de altísimo valor. Los guerreros fueron cruciales para la defensa y expansión de territorios, y sus hazañas se celebraban en canciones e historias. El concepto de hombre fuerte se extendió más allá de la fuerza física para incluir liderazgo y coraje moral. En el contexto más amplio del antiguo cercano oriente, los héroes y los hombres poderosos a menudo eran representados en la literatura y el arte
como figuras gigantescas que encarnaban los ideales de la sociedad. Todo eso que se podría cumplir en una persona, Dios es eso, esa fuerza, esa sabiduría, ese liderazgo que nosotros necesitamos, que este mundo necesita, está en Él. Eso es Dios fuerte, ¿sí? Que no solo lo limita a la fuerza física, sino a todo contexto donde podamos necesitar fuerza, donde el ser humano pueda entender que, como un ejemplo, como decía aquí, era estimado de gran valor, pero a veces pasa que pareciera que el Dios que tuviéramos no es ese Dios fuerte que Él mismo está describiendo. Jesucristo es ese Dios fuerte. Dios fuerte no significa que no pueda, por ejemplo, si usted miran al Señor Jesucristo, dice que está predicando en Judea, lo van a apedrear, no lo apedrean, Él se va, se aparta por un momento, dice, ¿sabe qué? Volvamos otra vez a Judea, y sus discípulos le dicen, ¿pero estás loco? Si te están buscando para apedrear. ¿Qué es lo que pasa? Que Él es Dios fuerte, ¿sí? Su forma de impactar el mundo no se trata con violencia, pero las palabras del Señor Jesucristo fueron muy violentas, o sea, que la sociedad del tiempo, muchos no fueron capaces de comprender. Y nosotros necesitamos comprender urgentemente quién es ese Dios fuerte, ¿sí? Ya sabemos quién es, qué es admirable, qué es consejero, qué es Dios fuerte. ¿Qué sería Padre eterno? Si nosotros vemos, complementando un poco más, lo que es Dios fuerte, ese título subraya la divinidad de Cristo y el poder para salvarnos. Hay un comentario de un pastor muy reconocido que se llama John MacArthur, señala que esta es una de las declaraciones más claras de que el Mesías no sería simplemente un líder humano, sino Dios mismo encarnado. Nadie más que Dios mismo puede reunir las características de ese Dios fuerte. Pueden haber hombres fuertes, pero esa característica de Dios fuerte, ¿quién más la puede cumplir sino Dios mismo? Dios se encarna en hombre, pero Él no deja de ser Dios, y Él es el que cumple esto. Ahora sí, si nosotros vamos a mirar lo que es Padre eterno, ¿qué sería Padre eterno? Piénselo por un segundo. ¿Alguien que qué? ¿Alguien que siempre tuvo un hijo? Ok. O sea, Jesucristo dice que uno de sus nombres es Padre eterno. Y lo llamará ¿cómo? Padre eterno. Fuego, Trinidad, ¿sí? ¿Alguien más? También tiene que ver mucho, sí, Señor, va por ahí la cosa. Dice que Padre eterno viene una palabra en el hebreo que se llama ad, ad, ad. Se usa principalmente para denotar, mire, escuche esto, es tremendo, un sentido de perpetuidad o continuidad. A menudo se traduce como para siempre o eternidad. En el contexto de la naturaleza eterna de Dios o su pacto eterno, se traduce para siempre o como eternidad en el contexto de la naturaleza eterna de Dios con su pacto eterno en su pueblo. También puede significar hasta, cuando se usa para indicar un momento en el tiempo o una condición que persiste. Ahora llevémoslo al contexto cultural y histórico. En la cultura hebrea, el concepto de eternidad estaba profundamente ligado a la naturaleza de Dios y sus promesas inmutables. El uso de la palabra ad en la Biblia hebrea refleja una cosmovisión que ve el tiempo de una manera lineal y cíclica, con la presencia de Dios como una constante. Esta comprensión fue crucial para los israelitas, quienes confiaban en el pacto eterno y las promesas de Dios para su identidad y esperanza.
Si nosotros miramos de nuevo esta palabra, ya vamos a enlazarla con lo que es Padre, pero con este concepto de eternidad. Si nosotros miramos, dice que en la cultura hebrea se contemplaba de que este tema de eternidad hablaba de un tiempo lineal, un tiempo que iba en avance, pero que tenía ciclos, ¿cierto? Eso como lo podemos ver en los diferentes pactos que nos muestra en el Antiguo Testamento. Pero que en todos esos pactos siempre la presencia de Dios era una constante. No simplemente hablamos de la eternidad como la condición después de que ya no estemos aquí en esta tierra. Vamos a estar eternamente con el Señor, ¿cierto? No, sino que siempre en nuestra mente se debería desarrollar el concepto de que Dios siempre está presente en todo tiempo. En este nuevo pacto, que es el nuevo pacto con el que hoy estamos gozando, que es el pacto que se cumplió con la venida del Señor Jesucristo, que muere por nosotros, nos limpia de toda maldad y todo pecado, y ahora vivimos bajo ese nuevo pacto, ahí también el Señor ha estado presente. Cuando nosotros vemos, y ya lo combinamos con lo que significa Padre Eterno, ahora se parece mucho a lo que estaba diciendo aquí Edwin. No significa que Jesús sustituye al Padre en la Trinidad, sino que Él es eterno y muestra el cuidado paternal de Dios hacia su pueblo. Veámoslo en Juan capítulo 10, versículo 30. Mire lo que dice ahí. Yo, está hablando Jesucristo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos, ¿cierto? Yo y el Padre, uno somos. Miremos ahora lo que dice esto en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Jesucristo, si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Él nos enseña ese cuidado paternal que Dios tiene con nosotros. Él es el que nos enseña un ejemplo a cómo orar. Y nos dice, ¿cómo? Oren de esta manera. Padre nuestro. ¿Cierto? Y nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Os dará todas estas cosas. Yo solo hago lo que le oigo, lo que le escucho y veo hacer a mi Padre, ¿cierto? Él es el que nos enseña ese cuidado paternal que Dios Padre siempre ha tenido. No significa que en este caso, como lo veíamos acá, el Señor esté sustituyendo el Padre en la Trinidad. Mire lo que dice acá. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Siguiente. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tú te has ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Siguiente. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. 11. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. 12. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Ese cuidado paternal hasta la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo, no va a cambiar. Y eso es lo que nosotros, mire, es que es tremendo, porque de esto no se gozaba. De esto no se gozaba. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros no tuvimos que hacer nada para gozar de esto. O sea, nosotros pecamos y el Señor paga el precio.
Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero ahora, hoy podemos acceder confiadamente a ese cuidado paternal. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Le dicen los fariseos a Jesucristo, bueno, muéstranos al Padre. Dice, el que me ve a mí, ve al Padre, porque él y yo uno somos. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? La voluntad del Padre, ¿cierto? ¿Qué es el modelo de nosotros? ¿Cuál es el modelo de nosotros? Jesucristo. ¿Cuál es el modelo que nosotros debemos replicar? El de Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Buscar la voluntad del Padre en todo tiempo, que nosotros podamos estar alineados a la voluntad del Padre. Y no es una voluntad que añada tristeza, no es una voluntad, claro que seguramente va a ir en contra de lo que nosotros queremos, seguramente sí, pero los más beneficiados vamos a ser nosotros, porque ahí vamos a hallar la plenitud de la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? Dice el escritor aquí en Hebreos 1, declara que Jesús es eterno, inmutable, o sea, que no cambia, y divino. Tiene su divinidad, es Dios hecho hombre. Nos vamos acercando un poco al final. ¿Qué es príncipe de paz? Este yo creo que lo conocemos un poco más. ¿Qué es príncipe de paz? ¿Qué es que porque un niño nos es nacido, ay, tan bonito, ¿cierto? Nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará, ¿cierto? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es eso? Piénselo por un segundo. Porque si nosotros comprendemos todas estas cosas, vamos a entender la importancia de ese tipo de profecías. Y lo más precioso, como se llama el tema, esa profecía ya se cumplió. La venida del Mesías ya se cumplió. ¿Y qué es lo más tremendo? Que nosotros podemos gozar de esa relación con Él. O sea, nuestra mayor plenitud que podemos tener hoy en día es poder experimentar de esa relación, de vivir en esa relación. Vuelvo y le digo, usted no tiene que hacer nada. O sea, usted no tuvo que haber pagado algo para acceder a eso. Dios mismo es el que lo ha puesto a usted y a mí en una correcta relación con el Señor a través de Jesucristo. ¿Qué podría ser príncipe de paz? Un príncipe que reina con paz. Fuente de paz. Shalom, va por ahí. Dice que esto viene de una palabra en el hebreo que se llama shalom. Vamos, mire, yo que los quiero invitar en este momento. Vamos a construir un poco lo que es el concepto de paz y lo vamos a combinar con qué es príncipe de ese concepto que significa paz. Mire, shalom es una palabra en el hebreo multifacética que abarca una variedad de significados relacionados con la paz y la plenitud. Significa no solo la ausencia de conflicto, sino también la presencia de bendiciones positivas como salud, seguridad y prosperidad. Shalom se utiliza para describir relaciones armoniosas entre individuos, naciones y entre Dios y la humanidad. También se transmite una sensación de plenitud y bienestar, tanto física como espiritual. En el contexto cultural y histórico, Shalom era un saludo y una despedida común que reflejaba, escuche esto, el deseo del bienestar general de quien lo recibía. Shalom, deseo que tengas un bienestar general, ese bienestar que provenga de la misma presencia del Señor. El concepto de Shalom está profundamente arraigado entre la relación de pacto entre Dios y su pueblo, donde la paz se ve como un regalo divino que resulta de la obediencia a las leyes de Dios. La búsqueda de Shalom era central para la vida social y religiosa de los israelitas, influyendo en sus leyes, ética y interacciones comunitarias. Mire esto, Jesús vino a traer paz entre Dios y los hombres por la expiación de la muerte en la cruz.
Jesús pudo satisfacer la demanda que se requería por los pecados que nosotros los seres humanos habíamos cometido. Jesús pagó el precio del pecado humano y nos reconcilió con Dios. Miremos esto que dice en Romanos 5:1. Mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo lleno de conflictos, lo que ofrece Dios es la paz espiritual y la esperanza. La paz verdadera no es que en este mundo no haya más conflicto. Algo nos va a robar la paz. Piense que no haya conflicto en este momento entre ninguna nación. ¿Usted ya tiene la paz plena y verdadera? Entonces no depende solo de las guerras, ¿cierto? Piense que usted tuviera mucho dinero. ¿Usted ya tendría la paz plena y verdadera? No. Digamos que piense que usted tenga en este momento lo que usted más anhela. ¿Usted ya podría experimentar la paz plena y verdadera? No. Este mundo no te puede ofrecer la paz verdadera. La manera en que cada ser humano pueda experimentar la paz verdadera es estar en comunión con Dios. Ese bienestar, esa salud, que no haya rencilla, que no haya conflicto, solo lo puede generar Dios. Cuando cuando de manera personal tenemos conflictos con mi esposa, yo le digo al Señor, ayúdanos, porque yo no necesito la paz que yo pueda mediar, ¿sí? Necesito que tú intervengas y necesitamos experimentar tu paz a través de la comunión que tenemos contigo. Porque si yo cometí un error, yo me tengo que ir en comunión con el Señor y mirar qué es lo que yo tengo que arreglar. Porque si yo soy el que necesito cambiar para que haya esa paz verdadera a través de lo que el Señor me está mostrando, yo necesito eso. Yo no necesito intermediar con mi propio criterio, sino que cuando hay conflicto, lo que hacemos es ir a la fuente y que el Señor sea el mediador de nosotros y que podamos experimentar la paz verdadera. Este mundo lo que necesita urgentemente es del Señor, pero es de lo que más se ataca hoy en día. Pero digo, buscar del Señor es ridículo hoy, es una burla, si me voy a entender, pero queremos la paz a punta de leyes, de acciones humanas y no va a pasar. Usted puede que hoy no tenga empleo, pero usted puede experimentar la paz. Piense en este momento, piense que usted no tenga empleo en este momento. ¿Estaría en paz o no estaría en paz? Y ahora, y lo que tengo que pagar, o sea que no hay paz verdadera. Nosotros, lo que el Señor nos está ayudando a experimentar es que en toda circunstancia sepamos que la paz verdadera proviene de Él a través de esa interacción constante con Él. Cuando el Señor dice que es príncipe de paz, es que Él es el que administra la paz verdadera y es el único que puede proveer paz verdadera. Nosotros no se nos rayó el disco de que, ay, el Señor es paz, Jesucristo, no, sino que es que en Él reposa. Pero digo, haga un análisis honesto de la situación en el mundo. ¿Hay paz en el mundo? No hay paz en el mundo. Pero la paz en el mundo no puedo esperar que mi esposa me dé paz a mí, que la iglesia me dé paz a mí. Solo me lo puede dar, digo la iglesia como institución, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Donde Él es la cabeza. Pero yo me refiero, ninguna situación humana me puede dar la paz que Dios me puede dar. Y a eso es lo que nos está invitando, que en cualquier circunstancia, no te salió un proyecto, no te salió un objetivo, que estés en paz. ¿Cuál es la enfermedad de este mundo hoy? La depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay paz. Hoy existen un montón de medicamentos, un montón de cosas para tratar el estrés. ¿Cuál es otra enfermedad? El estrés. Y la solución no es ir a terapia. Hay muchas cosas que sirven, sí, hay muchas cosas que sirven. Pero si la raíz
que es mi comunión con Dios, no existe, usted puede tener una paz temporal y puede decir, hoy todo está bajo control, pero créame, no siempre en la vida todo está bajo control. Por eso el territorio más peligroso para un cristiano es cuando todo está bien, porque ahí nos relajamos. O sea, ahí digo, si el Señor lo definió como príncipe de paz, es porque solo Él y solo Él es el proveedor de la paz. Y yo necesito urgentemente pedirle al Señor y al Espíritu Santo que me ayude a entender eso. Mire que no, aquí en todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo religioso? ¿Qué es lo manipulador que le hace daño a este mundo? ¿Qué es lo que estamos manipulando? ¿Qué es lo retrógrado que estamos hablando? Cuando el Señor es eterno, Él permanece para siempre. Él es el único admirable. Hay muchas personas que nosotros podemos admirar, pero esas personas no son perfectas. Pero Jesús en su perfección, es que yo digo, la obra que hizo Jesucristo fue tremenda. Es que Él murió por justos y pecadores. Uno hace muchas acciones muy buenas por gente que de pronto son buenas, pero por gente mala uno que va, o sea, no, dice, no, pues tampoco no llega, no es tan bobo. Pero es que el Señor Jesucristo murió por buenos y malos. Y Él sabe que el problema es que Él nunca cometió pecado. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo doy una paz que el mundo no puede dar. Yo creo que el mundo está en una situación crónica de falta de paz, pero el problema es que la única solución, el único medicamento se llama Jesucristo. No permitamos un ejemplo que en esta temporada no es para apartarnos del Señor, es Navidad. Estamos celebrando que que nació el Mesías. Hoy estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Hay montones. Hoy estamos solo analizando Isaías 7. Pero quiero que entendamos que el Mesías vino, se cumplió. No es algo que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí van a entender? Pero mire que el Señor con años de anticipación nos anticipó quién era Él. Dice acá, lo dilatado de su imperio, vamos otra vez a Isaías 9:7. Dice, ya hablamos, ¿no? Príncipe de paz. Pero mire esto, lo dilatado de su imperio, ¿qué es eso? Ay, muy bonito, lo dilatado de su imperio. Amén. ¿Qué es lo dilatado de su imperio? ¿Lo qué? La extensión de su gobierno. No tiene límites. El reino de Dios se sigue expandiendo aquí en la tierra. El Señor viene y lo inaugura, y ¿sabe cuál es el tema? Que el Señor ya ganó. El Señor ya ganó. Pero cuando Él venga, se va a consumar este reino. Vamos a poder experimentar la plenitud de eso. Pero la invitación es que no le bajemos la guardia. Puede sonar tedioso, hay muchos asuntos que tenemos en esta vida, pero nos estamos perdiendo de experimentar lo que Dios solo puede proveer. Yo digo, a mí me da tristeza ver este mundo. Yo digo, estamos viviendo en el primer mundo y tanto tema de depresión, tanto tema de suicidio, digo, es triste. Vaya, miremos nuestros países, muy complicado, o sea, es muy diferente. Yo digo, no, entonces no es el país, no es la situación económica del país. Es la falta de Cristo o la suficiencia de Cristo la que determina el rumbo de nuestra vida. Y no significa que un cristiano no tenga problemas, significa que sabemos dónde está la fuente de la solución de esos problemas. ¿Dónde puedo yo encontrar esa paz? Señor, no tengo paz en esa situación. Ah, pero es que yo soy príncipe de paz. Entonces dice, lo dilatado de su imperio y la paz tendrán límites, ¿cierto? ¿Cierto? Y dice, y la paz no tendrán límites, no tiene límites sobre el trono de David y sobre su reino. En este reino no tiene fin porque fue establecido ¿en qué? En justicia y rectitud. Más adelante lo vamos a ver un poco con más detalle.
no tiene fin porque está establecido en justicia y rectitud. No es un reino que se pueda acabar. Jesús cumplió esta promesa al inaugurar su reino en su primera venida, pero el cumplimiento completo ocurrirá en la segunda venida. Hay una cita de Charles Spurgeon, dice que esta parte de este versículo nos recuerda que el reino de Cristo no depende de los hombres ni de las circunstancias terrenales, sino del celo y del poder de Dios. Usted crea o no crea, el reino de Dios se está extendiendo. El reino de Dios sigue avanzando. Crea o no crea, el Señor viene. Pero usted no experimenta, pues digo, ¿cuál es la invitación? Que nosotros podamos experimentar ya el cielo aquí en la tierra. Si usted no aprende, yo digo, mire, que yo quiero un carro más grande. Usted tiene el carro más grande y tampoco tiene paz. Que yo quiero otro viaje, hace el viaje, cuando se devuelva, tampoco tiene paz. Si nosotros no aprendemos a disfrutar lo que es el Señor Jesucristo, ya no lo vamos a disfrutar cuando tengamos muchas cosas. Porque el reino de Dios no depende de cuánto yo tengo o de cuántos objetivos yo cumplí. Y eso es por lo que usted y yo nos van a pedir cuentas. Y eso se trata, de que usted y yo podamos vivir las promesas del Dios que es eterno. ¿Cómo es que el Señor nos dejó una promesa de que es la paz verdadera y la paz eterna y nosotros llevados del carajo tomando pastillas, un montón de cosas que no nos benefician? Algo está mal y hay algo que ponerle atención. La Navidad no es solo un evento histórico, es la manifestación del amor de Dios y el cumplimiento de una promesa eterna. Como vimos en Isaías 9, nos invita a adorar al Mesías con gozo y reverencia, sabiendo que su reino es eterno y su obra en nuestras vidas es completa. En Navidad recordemos que Jesús vino como un regalo de Dios. ¿Hemos recibido este regalo con fe y gratitud? Es una pregunta que les quiero hacer. Reflexionemos sobre cómo cada uno de estos nombres se aplica a nuestras vidas. ¿Estamos buscando la guía del consejero? ¿Confiamos en el poder del Dios fuerte? Vivamos como ciudadanos del reino de Dios, anticipando con gozo el día en que toda la creación se someterá a su reinado perfecto. Entremos en agradecimiento. Demos gracias a Dios por enviar a Jesús el cumplimiento de su promesa. Desarrollemos y aprendamos a depender y a desarrollar esa confianza. Confiemos en Cristo como nuestro admirable consejero y príncipe de paz. Y compartamos el mensaje de esperanza y salvación con que aquellos que aún no conocen al Mesías lo puedan conocer. Yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que nos enseñó el día de hoy. Yo sé que a veces puede parecer como, pero ya lo hemos visto. Pero si nosotros cada día vamos un poco más, vamos a encontrar muchas cosas impresionantes que no hemos visto. Y la idea es que no comamos enteros, sino que nos vayamos meditando en esto. Que usted pueda en su casa abrir su Biblia y pueda volver y reflexionar y meditar sobre lo que el Señor nos ha invitado. Y que podamos ver cada una de esas características del Señor en nuestra vida. Por eso, Padre de la Gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque como dice tu palabra, un niño nos es nacido y nos es dado. Gracias porque si no fuese por la labor que tú hiciste, Padre eterno, al enviarnos a tu unigénito Hijo, nosotros no estaríamos aquí, Señor. Gracias porque solo a través de ti, Jesucristo, Señor, podemos, Señor, experimentar tu admirable majestuosidad, Señor, tu consejo, tu fuerza, tu eternidad, Señor, tu paz, Señor. Sabemos, Señor, que tu imperio y tu paz no tendrá límites, Señor. Ayúdanos a que en nuestra vida, Señor, podamos caminar en esto. Ayúdanos en esas áreas donde todavía hay incredulidad. Señor, nos presentamos a ti vulnerables, Señor, porque sabemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. No venimos a presentarnos fuertes, porque aquí el fuerte eres tú, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a caminar como hijos verdaderos, Señor, que te
que te representen de manera adecuada. Señor, te hago una petición especial, que las personas no nos vean a nosotros, que vean al Cristo que se está formando en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar con amor, con paciencia, con mansedumbre, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, tu evangelio, Señor, para que muchas personas también puedan, Señor, experimentar de lo que es tu plenitud, Señor. Este mundo está, Señor, necesitado de tu paz verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, danos diligencia, danos denuedo, Señor. Padre, desarrolla en nuestra vida hambre y sed por tu palabra, Señor. Enséñanos a estudiarla, a meditar, Señor, sobre ella, para que, Señor, seamos maduros en ti, Señor. Te damos toda la gloria y te damos un fuerte aplauso y en el nombre